Muchísimas gracias a todos los participantes de este webinar por conectarse. Bienvenidos al webinar de mi camino a Harvard, y este webinar va a estar enfocado para dar consejos para aquellas personas interesadas en aplicar a las becas Fulbright García Robles. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy poblano, economista trabajando en el Banco de México. Y bueno, de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y bueno, fue a raíz de mi experiencia en la universidad y regresando a México que, digamos, fundé este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, cuyo objetivo es eh, orientar a más jóvenes mexicanos interesados en estudiar en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, y tener invitados de personas que han tenido estas experiencias en el extranjero para que a través de sus historias ustedes se puedan informar más y se puedan motivar para perseguir estas oportunidades en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, ese es básicamente el objetivo de mi camino a Harvard. El día de hoy contamos con la presencia de Alejandra Quintos, quien está estudiando su doctorado en estadística en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y también contamos con la presencia de Andrea Neira, quien está estudiando su maestría en políticas públicas en la Harvard Kennedy School, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ambas son becarias Fulbright. Y bueno, también, nada más un punto rapidísimo, es la primera vez que incorporamos ya otra universidad, además de Harvard, con la asistencia de Alejandra, quien es de Columbia. Entonces la idea es un poco también seguir creciendo este proyecto a otras universidades. Bueno, agradezco muchísimo a ambas que hayan aceptado esta invitación, y rápidamente platicando sobre la estructura de la plática, como va a estar dividida. Tanto Alejandra como Andrea nos van a estar platicando digamos, sobre tres etapas: el antes de haber aplicado a Fulbright, cómo fue su historia de vida, lo que hicieron antes de aplicar, por qué aplicaron, su proceso de admisión; el durante, cómo les ha servido ser becarias Fulbright durante sus estudios de posgrado; y bueno, después, el después, cómo el haber sido becada Fulbright pues les puede ayudar en su carrera profesional. Entiendo que ambas no están graduadas, pero nos van a contar un poco de la experiencia que como becarias podrían esperar en un futuro. Entonces, sin más, digo rápidamente, también voy a habilitar el chat para que si ustedes tienen preguntas, vayan poniéndolo en el chat. Cualquier cosa de la que estén hablando Ale o Andy, ustedes pueden estar preguntando, y yo con muchísimo gusto voy a estar exponiendo las preguntas para que se puedan ir respondiendo. Entonces, digo, sin más, muchísimas gracias Ale y Andy por tomarme esta invitación para tener este webinar y platicar más sobre su experiencia de las becas Fulbright. Y pues digo, me gustaría empezar ya directamente con la etapa del antes, que nos cuenten un poquito sobre ustedes y por qué decidieron aplicar a las becas Fulbright. No sé si quieras empezar, Ale, Andy. Como tú nos vayas diciendo, Si Gio. quieres, Ale, empieza. Ok, hola, mucho gusto a todos, mucho gusto, soy Alejandra Quintos. Déjenme platicarles un poquito. Yo hice la licenciatura en actuaría en la Universidad de las Américas Puebla, igual que Gio, pero curiosamente no nos conocíamos hasta hace poco. Bueno, estudié ahí de 2010 a 2015. En el 2014 yo tuve la oportunidad de hacer un verano de investigación gracias a Comexus, que es la misma agencia que maneja Fulbright en México. Hice un verano de investigación de 6 semanas en Cornell University, y ahí fue cuando yo descubrí la oportunidad de las becas Fulbright García Robles. Antes de eso, yo la verdad pensaba que era una oportunidad imposible, que estaba casi reservada para genios. Y ahí hubo muchas personas que abrieron mis ojos y me hicieron ver que es posible, que puedes alcanzar este tipo de becas. Entonces me animé a aplicar. Por los tiempos, que es de las cosas que me gustaría decirles, que lo tengan muy en cuenta. Yo tuve que tomarme un año sabático entre porque ya no me daba tiempo de alcanzar a aplicar a la beca para iniciar inmediatamente después de acabar la licenciatura. Entonces tuve que tomarme un año entre la licenciatura y mis estudios de doctorado. Eh, Buenísimo.
Entonces, digamos, tú concluyes la carrera y te das este año sabático antes de aplicar a la beca Fulbright. Me gustaría saber por qué consideraste solo Estados Unidos, también viste otras oportunidades en Reino Unido, o por qué fue a raíz de tu experiencia, me imagino, de Cornell. Sí, en parte a eso y justo porque fue en el verano de 2014, yo antes quería dedicarme a trabajar en la industria y terminé en algo completamente diferente. Ahora quiero ser académica. Ya. En el primavera 2014 yo tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Washington con la idea de adquirir experiencia profesional. Ahí me empezó a gustar mucho la vida en Estados Unidos y después al haber hecho el programa del verano de investigación me di cuenta que las oportunidades que tienen aquí los investigadores son muchas y ahora más que estoy tanto tiempo me parece que es un muy buen país para hacer una carrera profesional. Y es por eso que pensaste en el doctorado, entonces. Sí, pensé en el doctorado, me pareció una buena opción. La verdad, yo de las cosas que a mí me detenían mucho en cuestión del doctorado era que yo me imaginaba que iba a ser carísimo, porque pues, dices Estados Unidos, Ivy League, Claro. pero cuando estaba en Cornell, unos profesores me abrieron los ojos y me dijeron, no, no te preocupes, o sea, no, tú no vas a tener que pagar, nosotros te vamos a pagar, porque pues de ahí sale investigación. Y realmente yo estoy haciendo, el apoyo de Fulbright ha sido muy bueno, pero los programas de doctorado en general, no sé si en todas las áreas, no me quiero aventurar a decir que en todas las áreas, pero por lo menos en el área de STEM, Sí. te dan una beca que te ayuda con tus gastos de manutención. Ah, buenísimo, perfecto. Andy, quizás platicar un poco de tu historia. Hola a todos, yo soy Andrea Neira. Estoy estudiando en la maestría en políticas públicas en PP en Harvard Kennedy School. Soy de Metepec, del Estado de México, y estudié en el ITAM, estudié economía, y después trabajé un poquito en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de política fiscal y de política laboral y desarrollo en general. Eh, y apliqué, como dice Ale, es bien importante el timing. Apliqué a Fulbright mientras todavía era un estudiante, porque necesitas un año antes, o sea, todo tu proceso de Fulbright dura 2 años. Entonces, esa es más o menos la historia. Lo que hago ahorita es, me estoy especializando en el estudio de la violencia y la economía de la violencia, la intersección con la economía laboral y, y bueno, ahí está un poquito como en general. ¿Y por qué fue que decidiste estudiar, a diferencia de Ale? Digo, yo sé que tú tenías la idea de un doctorado, o bueno, fue ahorita que ya tienes la idea de un doctorado, pero ¿por qué decidiste estudiar una maestría? ¿Por qué decidiste estudiar una maestría especializada en políticas públicas y particularmente en Estados Unidos? Sí, justo no sabía, no me decidí entre el doctorado y la maestría. Es una decisión bien grande porque el doctorado pues, son mínimo 5 años, ¿no? Sí. Y mínimo. Y es una cosa muy diferente. O sea, la maestría es bien práctica, especialmente en políticas públicas, y el doctorado pues es más teórico y desarrollas como más conocimientos teóricos y en el MPP específicamente son temas súper prácticos. Entonces no sabía no estaba decidida de qué tanto me quería comprometer en términos de tiempo, qué era el tema que me gustaba, si me gustaba la economía, las políticas públicas o qué exactamente era lo que me atraía. Entonces dije, voy a hacer la maestría y si siento que me hace falta tiempo de estudio, me echo el PhD. El doctorado, buenísimo. Entonces, digamos, ya platicando un poquito más sobre el proceso de aplicación a Fulbright, ustedes, digamos, lo que decía Ale, lo que decía Andy, es un poco también ver los tiempos. Entonces, creo que es importantísimo pensar cuándo se quieren ir y con base en eso determinar sus tiempos de aplicación a Fulbright. Me gustaría entonces que nos platicaran en primera instancia cómo está eso de los tiempos de aplicación, sobre este proceso para posteriormente seguir con los requisitos, más o menos cómo funciona. Sí, lo de los tiempos es bien importante porque como te comentaba, yo tuve que tomarme ese año, tal vez no lo expliqué muy bien, el año fue, yo ya sabía que era becaria Fulbright, pero después de aplicar a Fulbright tienes que aplicar a las universidades, entonces eso es lo que tienes que tomar en cuenta, porque como que te atrasa un año. Los procesos de aplicación a las universidades me imagino también para maestría, inician en septiembre, octubre y cierran en diciembre, enero, para empezar en agosto, septiembre del siguiente año.
pero el proceso de Fulbright cierra en febrero. Entonces, tú cierras en febrero de un año y luego la segunda mitad del año la dedicas a aplicar a los programas como tal, y es entonces que inicias hasta agosto del siguiente año después de que te aceptaron en Fulbright. Entonces, ahí está ese año de pérdida. Yo apliqué a Fulbright en mi último año de licenciatura, me enteré por ahí de la grabación que era becaria Fulbright, pero pues aún así tenía que esperarme ese año en el que te dedicas a aplicar a las universidades, que creo que es muy importante dedicarle un buen tiempo a las aplicaciones porque de eso depende el éxito. O sea, entonces, digamos, si yo hoy quiero aplicar, digamos que hoy es enero 1 de 2020, ¿no? Y yo quiero aplicar para Fulbright, digamos, yo en febrero tengo que subir mis documentos, Sí, del aplicar a las 2020. universidades en septiembre para yo irme en agosto del siguiente año. O sea, en De 2021 yo 2021, estaría sí, arrancando. sí, Ah, sí, perfecto. sí, Pero digamos, sí. entonces para febrero yo ya tengo que tener una serie de documentos para poder aplicar a Fulbright. Me gustaría, Andy, que nos platicaras un poco sobre cuáles son los documentos que tienes que preparar para aplicar en febrero a esta beca. Ok, y si quieres un poquito antes, ya que está como la duda del tiempo y que sí es bien importante, creo que en mi venida acá queda bien claro, ¿no? O sea, yo me vine acá en el 2019, que fue el año pasado, en agosto. Yo supe, o sea, bueno, te avisan en marzo que te vas en agosto, entonces yo terminé de aplicar diciembre del 2018 a la maestría y ese febrero, o sea, febrero del 2018, terminé de aplicar a Fulbright, ¿no? Entonces te empiezas a preparar está chistoso, pero te empiezas a preparar en septiembre del 2017, más o menos, en las cosas que ahorita vamos a hablar. Terminas de aplicar en febrero del 2018, en mi caso, te avisan en marzo, abril del 2018 y empiezas a aplicar a la maestría, terminas en diciembre y te vienes en agosto del siguiente año. O sea, en total es un proceso de 2 años Ya entendí. el que tienes que ver. ¿Y por qué es un proceso tan largo? Porque aplicar a Fulbright es prácticamente aplicar a un programa, ¿no? O sea, te piden todos los mismos requisitos que vas a utilizar bueno, en mi caso en la maestría, ¿no? Que es exámenes Estandarizados, ¿no? estandarizados, que son GRE normalmente, no estoy segura, seguramente hay como un GRE especial para las ciencias, pero bueno, es el GRE en general, luego es el TOEFL, te piden ensayos, te piden 3 cartas de recomendación, eh, ensayos, 3 cartas de recomendación, los exámenes y una entrevista. Buenísimo. Pero lo que toma más tiempo, yo creo, bueno, para mí lo que me tomó más tiempo fue prepararme para los exámenes estandarizados. Por eso es que empiezas en septiembre a estudiar y acabas en febrero. Buenísimo. Fue tu caso también. Me imagino que para el doctorado, Ale, no hay, o sí hay, digo, no sé, algún tipo de requisito adicional, aparte de los que ya comentó Andy. Eh, Pues justo estaba yo checando los nuevos requisitos porque me parece que ha habido un cambio. Cuando yo apliqué, igual que Andy, o sea, para darles el timeline de cómo funcionó, yo empecé a pensar que quería aplicar en agosto de 2014 y yo me vine hasta agosto de 2016. Dos Empecé a años también. prepararme en, 2 años. Es decir, a lo mejor para que ahorita los que están asistiendo y les quede un poco más claro, si ellos quisieran aplicar hoy a Fulbright, la siguiente convocatoria debe cerrar por ahí de febrero de 2021 para venirse hasta agosto de 2022. Sí, Perfecto. agosto 2022. Entonces, sí es un tiempo considerable. Pero bueno, regresando a los requisitos, son básicamente los mismos, el GRE, las cartas de recomendación, tus calificaciones de la licenciatura o de maestría, si es que tienes maestría. Para los programas de doctorado en Estados Unidos, eso tal vez es algo importante de mencionar, generalmente no te requieren maestría. Tú puedes aplicar con una licenciatura de 4 años mínimo, que son lo que tenemos en México, y si te admiten, pues te admiten. Y ahora el nuevo requisito, perdón, de Fulbright, me parece que tienes que mandar un ensayo o una muestra de algún escrito de 1000 palabras o algo así. Ayer estaba checando los requisitos, pero eso es nuevo, a mí no me tocó. No te tocó. Sí, porque Ujú. estaba viendo en la página que para doctorado tenías que mandar como un sample, como una muestra de algún proyecto de investigación o algo por el estilo. Sí, 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 a mí no me tocó. Solamente creo que cuando ella te lo recomendaban, Buenísimo. pero yo la verdad no lo mandé y quedé, pero pues ahora ya cambiaron las cosas, ¿no? Un poco antes de entrar a los tips en cuanto a las cosas, creo que más relevantes que son los exámenes, las cartas, los ensayos y las entrevistas, me gustaría un poco también atendiendo las preguntas que están en Ujú. el chat. Tienes que ser titulado, me imagino. O sea, no sé cómo fue tu caso, Andy. El título
en Fulbright es requisito? O sea, ahí está otra cosa. Yo apliqué a Fulbright en mi último año de la licenciatura, que me quedaban como una materia de acabar. Ok. No es lo que más se recomienda, o sea, eso es más o menos, o sea, era mi mayor preocupación cuando apliqué a Fulbright y a las universidades, que era demasiado, o sea, soy de las personas más chiquitas de mi generación en el MPP y también en la gama de personas que se va a la maestría, ¿no? O sea, de los que se van a la maestría, el promedio de edad es más o menos 27, 28, diría yo, y lo mismo aplica en Fulbright para la maestría. En el doctorado creo que no hay, ahorita nos dirá Ale, pero creo que no hay edad, este, y, o sea, como que no hay una edad específica o el promedio es bien variable, o sea, puedes aplicar saliendo de la licenciatura o puedes aplicar a los 32, ya nos dirá Ale, pero... y ya se me olvidó que me preguntaste yo. También a mí ya se me olvidó. No, lo del título. Ah, ya, sí, sí. Entonces yo no tenía mi título. Es más, estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Y te dan Buenísimo. un chance. O sea, tienes que hacer un caso en donde digas una carta súper seria, en donde digas, ya estoy al 80% ya estoy al 80% de mi tesis o de lo que te falte, o me faltan tantas materias. O sea, y me comprometo a graduarme antes de irme o antes de terminar de aplicar. O sea, graduarme es titularme, ¿no? Antes de terminar de aplicar para poder irme. Y yo Buenísimo. todavía ni siquiera tengo mi título, ¿no? Entonces, no importa, o sea, solamente tienes que entregar como tu carta de que ya hiciste tu examen, de que ya terminaste tus materias, de que ya todo, o sea, el papel del título como que no es nada relevante. O sea, hasta la fecha ya casi voy a acabar la maestría en un año y no me han pedido mi título, entonces, o sea, no importa Perfecto. tanto. Entonces pasemos al tema de los exámenes. Por lo que entendía, son dos exámenes estandarizados, que es el examen de idiomas y es el examen del GRE. Ahora, platicaba, digo, creo que es muy común en el tema de idiomas, digo, te toman el IELTS y el TOEFL, creo, y hay un puntaje mínimo. Me gustaría que hablaran de los puntajes mínimos. Y también del GRE. Me gustaría saber si hay como alguna distinción si quieres hacer el doctorado. Lo que platicaban, dice, hay como una cuestión de un GRE especializado que a ti, Alejandra, te pidieron en tu aplicación. Ok. Antes de contestar esa pregunta, lo del tema de las edades. En doctorado es al revés, yo diría. Las personas de doctorado son bien chiquitas. Exacto. Yo cuando entré tenía compañeros de 21 años, 20 años. Yo era de las más grandes y sigo siendo de las más grandes. Y tengo Sí, 28, voy en mi cuarto año de doctorado. Entonces sí está como que hay gente que termina a los 28 y ya es doctor. Pero bueno, regresan al tema de los exámenes. Eh, el TOEFL, me parece que Fulbright te acepta el TOEFL y el IELTS. exacto. No te aceptan los de Cambridge, yo tenía los de Cambridge y tuve que hacer el TOEFL sí o sí. Y en el tema del GRE, alguien por ahí vi que dijo que GMAT para MBA, eso creo que ya lo había oído, pero Fulbright me parece que no te acepta GMAT. Aunque tu programa te exija GMAT, tú tienes que presentar a Fulbright GRE, porque me parece que a una amiga le pasó algo así, nada más como comentario, no estoy muy segura. Para mi programa era GRE, y sí hay GREs especializados, hay por ejemplo en matemáticas, en física, de los que me acuerdo. La matemática está súper, súper, súper difícil. Pero, Fulbright no te lo ese, pide, Fulbright no te lo pide, esa era mi duda, esa era mi duda. Fulbright no te lo pide, pero sí te apoya en temas económicos. Por ahí alguien preguntaba qué es la beca Fulbright, que hablamos mucho de la beca Fulbright, pero ¿qué es la beca Fulbright? Entonces tal vez sería un buen momento porque Sí, sí, Fulbright te sí. apoya para decir qué es la beca Fulbright. La beca Fulbright es, pues, primero yo creo que es un gran reconocimiento porque tú dices, soy becario Fulbright y ya, o sea, como que ya llevas una estrellita de más. Yo creo que sí te pone los que están viendo las aplicaciones porque recordemos que muchas personas aplican tanto a maestría como doctorado. Entonces, si tú ya traes como la estrellita o la línea que dice Fulbright en tu CV, pues ya es más fácil que te volteen a ver, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es porque pues habla de que ya pasaste un proceso de selección. Cuando Claro. aplicas a Fulbright y obtienes Fulbright, estás compitiendo con otros chavos y chavas muy, muy buenos de todas las licenciaturas en México. Entonces, si tú ya vienes como que al año somos como 50, Andy, 50, 60, entonces imagínense de todo el país, no sé cuántos apliquen, pero ya llevas como una estrellita de más, ¿no? Entonces, primero es una distinción en tu currículum y después viene apoyo económico, apoyo en el proceso de aplicación de las universidades.
el apoyo económico es muy bueno, definitivamente, pero también creo que ese apoyo de seguimiento que te dan en tu proceso de aplicación es muy bueno si no, porque en mi caso yo no conocía a nadie que tuviera un doctorado ni que estuviera haciendo un doctorado en Estados Unidos, entonces yo la verdad estaba pues perdida, ¿no? Ellos te van guiando muy de la manita de, pues mejora tu ensayo por acá o puedes hacer esto, Sí, te ¿te apoyan parece, te evidentemente. parece, Alex, si ahorita platicamos sobre el tema de cómo te Sí, sí, orientan, claro. digamos, en el proceso de aplicación? Sí, creo que me faltó también mencionar lo que ya mencionó Alex sobre la beca Fulbright, que es una beca es del gobierno de Estados Unidos, muy, muy buena. Pero sí me Es- gustaría entonces seguir con el tema de los exámenes de admisión. Que lo que entiendo entonces, Alex, que para el tema del doctorado no te piden un especializado. Tú presentaste el GRE y con ese te dio. Ahí vienen los puntajes mínimos en la página, que creo que Sí. es 152, me parece, en la parte verbal, en la parte de razonamiento matemático. Entonces, con eso, digamos, ya sacas el examen. Lo que me gustaría saber es un poco la estrategia que ustedes usaron y más o menos el tiempo que ustedes demoraron en preparar el GRE y preparar el TOEFL, un poquito para que las personas entiendan con cuánto tiempo de antelación tienen que estar preparando estos exámenes que, digamos, en febrero tienes que subir la aplicación completa. ¿Quieres contestar tú, Andy? Sí. Por ejemplo. Ok. Eh, bueno, perdón yo, o sea, es que creo que es importante recalcar, porque es como becaria, si no nos matan, que el 50% es del gobierno mexicano y 50% es del gobierno Exacto, americano. exacto. Eh, Te digo porque siempre es como el gobierno mexicano, la verdad, o sea, todos los países, bueno, muchos países tienen beca Fulbright y tienen como Fulbright guión, ¿no? Y la nuestra es Fulbright guión García Robles. Y es García una de Robles, las exacto. más famosas, o sea, bueno, es una de las mejores porque Comexus en general es súper bueno. Eh, Te dan rapidísimo, son, bueno, no sé en el caso de Ale, pero ahora son $25,000 al año durante el periodo de duración de tu beca y apoyo en todo, ¿no? O sea, seguimiento desde que te dicen que vas a tener la beca hasta que te gradúas y después, ¿no? Eh, bueno, y para el GRE, creo que lo que pide Fulbright, si no mal me acuerdo, es un puntaje general. O sea, tienes que juntar, no me acuerdo si eran como 95 o 195 puntos entre todo lo que te piden. Entonces, por ejemplo, si tienes una muy buena calificación, o sea, tienes 9.5 de promedio en la universidad, ¿no? O 95 de promedio en la universidad, entonces ahí te suma muchos puntos. Si tienes de 90 a 92, no me acuerdo específicamente los rangos, pero ahí te dan como otros puntos, ¿no? Y luego en el TOEFL te dan otros puntos, en el GRE te dan otros puntos, y creo que ese es como el mínimo con el que puedes aplicar o el mínimo con el que eres considerado. Yo lo que me di cuenta es que los puntos que vienen ahí en la página de Fulbright, sí son, o sea, ahí te pone como, no vamos a tomar el puntaje tan en serio, pero cuando hay dos candidatos idénticos y uno tiene puntos así de sumados que el otro, eligen el que tiene más puntos. Y ya, entonces ahora sí, para el GRE creo que es la parte más difícil. Eh, yo, bueno, voy a decir un poquito como lo que apliqué, lo hice 2 veces, 3 veces. La primera fue para Wow. Fulbright. No inventes. Wow. La primera fue para Fulbright porque también a mí se me caducó mi GRE, ¿no? Creo. Entonces, el GRE creo que caduca cada 2 años, entonces yo lo presenté para Fulbright y luego lo volví a presentar para el máster. Y la verdad es que la primera vez saqué 161 en el de matemáticas, que dependiendo de tu giro de tu maestría o tu doctorado, importa más uno o el otro, ¿no? En el MPP creo que es medio parejo, o sea, importan los dos, porque, pues, o sea, no sé, la verdad no sé, pero yo consideraba como que importaban los dos, y igual saqué 160 en el verbal. Y luego la segunda vez que lo presenté, en el intermedio me preparé utilizando una plataforma que se llama Magoosh, que es como, Muy buena. según yo, lo que todos usan. Pero es Sí. una aplicación súper mona en la que pagas y te ponen los videos, practicas y así. Y es importante que, como el examen es virtual, o sea, bueno, en la compu, es bien importante que, o sea, ya estés acostumbrado como a eso de la compu, porque también hay un chorro de libros que supongo que son buenos, la verdad. Yo nunca practiqué con un libro,
Pero para mí el ejercicio de estar resolviendo las cosas en la compu y tener nomás una hoja, que es lo que vas a tener durante el examen, y estar como haciendo los ejercicios así, fue súper bueno. Entonces yo hice Magoosh y ya, o sea, solamente utilicé Magoosh. Luego volví a aplicar y subí más o menos 4 puntos en el Quant y 0 puntos en el verbal, o sea, me quedé tablas. Entonces Oye, sí, ¿y cuánto pues, tiempo te tomó, Andy, la primera vez para Fulbright? O sea, preparar, digo, estudiar, estar, o sea, para febrero, para meterlo en tu aplicación. yo creo que como 2 meses, o sea, de dedicarle 2 horas. Bueno, no. La verdad es que no me acuerdo bien cuánto le dedicaba, pero pon tú sí, semanalmente, así como 3, 4 horas, 3, 4 horas, 3, 4 horas, y familiarizarte con todo, ¿no? Porque es un examen estandarizado, pero cuadrado, cuadrado. O sea, las preguntas tienen como un tipo, todo es como idéntico, lo que quieren que sepas es como muy específico. Entonces creo que la clave es como agarrarle bien la onda al examen y obviamente los conceptos y así, pero como acostumbrarte a resolverlo para también el tiempo es una cuestión importante. Entonces la primera vez creo que estudié como 2 meses con Magoosh y la segunda vez estudié igual 2 meses, pero ya más, así como que, no sé, 1 hora al día todos los días o 2 horas al día todos los días y los fines de semana hacer exámenes. Ahorita estoy volviendo a estudiar porque voy a aplicar Al al doctorado. PhD Sí. y ya, o sea, vuelve eso de que tienes que ponerte como si fuera tu ejercicio diario, no sé, 1 hora y media al día, 2 horas y media al día y luego todo el domingo le das, ¿no? Claro. Sí. Para el tema del TOEFL, supongo que, digamos, fue menos tiempo el que tomaste para prepararlo. Digo, no sé si ya traías el inglés muy bien. Pues la verdad es que estudiando para el GRE, estudias también para el TOEFL, ¿no? O sea, como que practicas las palabras y así. Solamente la parte verbal del TOEFL y la parte creo que hay 2 partes que no tiene el GRE, que sí tiene el TOEFL, que es como hablar y listening. Y creo que eso es lo que practiqué. Pero la verdad para el TOEFL es como muchísimo menos, bueno, yo lo considero como muchísimo menos riguroso que el GRE. No sé, Ale, ¿qué opina de esos dos? Ale, ¿cómo fue en tu caso el tema de la preparación de ambos exámenes? La verdad yo no sabía que el GRE era tan difícil. O sea, y aquí lo digo porque me parece que es muy importante entrar al GRE sin miedo. Porque la gente cuando estás en este proceso, después ya cuando empecé a conocer más becarios, me empecé a enterar de lo horroroso que era el GRE. Y digo, el examen sí es pesado, pero ahora sí que lánzate sin miedo y pues yo no conocía a nadie que hubiera hecho el GRE, entonces como que no me imaginaba lo complicado que era, pero sí es un examen difícil. En el caso del TOEFL no es, si traes bien el inglés, yo le dediqué, más bien es acostumbrarte al formato del examen, porque las preguntas van muy rápido, entonces tienes que saber lo que vas a responder. Como que lo que decía Andy, acostumbrarte al formato, ver cómo va el formato, y ya una vez que tengas eso, el TOEFL no me parece tan difícil si en general traes el inglés bien. Yo la verdad no me preparé, solamente chequé un examen de práctica en internet de que están gratis. Para el GRE, sí. Para el GRE compré un libro, el Kaplan. Yo no sabía de Magoosh, entonces me enteré de Magoosh hasta después. Entonces, yo compré el Kaplan cuando estaba en Estados Unidos, en Cornell. Lo vi en la librería de la universidad, se me hizo bueno y dije, pues ahora le va. Eso, a mí la parte que me costó más trabajo del GRE fue la parte del inglés, porque bueno, tenemos que decir que el GRE son 3 partes, la parte de matemáticas, otra parte que es de inglés, pero es un inglés que incluso a los americanos británicos les resulta complicado porque es pues, un inglés, no sé, muy, pues ya avanzado, y una parte de redacción. En la parte de matemáticas yo estudié actuaría, entonces no se me hizo complicado. El tema era ser rápido con los ejercicios, porque tienes como 2 minutos, 1 minuto y medio por pregunta, ¿no? Entonces, yo ocupé todas las vacaciones de diciembre que nos daban en la UTLA, no sé, como un mes, para estudiar para el GRE. Sí fue un examen súper difícil, como muy largo, pues como 4 horas. Por eso me sorprendí cuando Andy dijo que lo hizo 3 veces. Yo después de la primera vez yo dije, no vuelvo a hacer esto en mi vida, porque acabé cansadísima. Me acuerdo que cuando salí mi mamá me dijo, oye, ¿te desmayaste o algo? Porque estaba pálida, 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 pálida. Sí, es una experiencia no tan agradable No, la ese verdad, o examen. sea, eso sí, la verdad sí, no es muy bonito porque pues piensa y te dan creo que un descanso como de 30 minutos que te da tiempo Exacto. para comerte un chocolate, agüita, ir al baño y vámonos otra vez. Sí. Entonces, pues todo el tiempo estás así, porque vienen las preguntas, vienen las preguntas, vienen las preguntas. Entonces, gracias.
gracias a Dios, a mí me fue muy bien la primera vez. En la parte de matemáticas saqué 168 y en la parte verbal saqué 157. Entonces, gracias a Dios no tuve que repetirlo porque no sé qué hubiera hecho, pero sí, sí le dediqué un buen tiempo en vacaciones de diciembre. No me dediqué a otra cosa más que a eso. No tuve muchas vacaciones, pero pues creo que valió la pena. Perfecto. Entonces, digamos, un poco resumiendo, en el tema del GRE, es más o menos 152 en las distintas secciones que son tres. Y en el tema del TOEFL, creo que es con un mínimo de 80 el que ya empiezas a tener puntos, ¿no? En que ya empiezas en el tabulador a sumar. Al final, por lo que yo entiendo, en Fulbright tienes una cosa de un tabulador en la primera etapa, donde te toman en cuenta tus exámenes estandarizados, tanto el GRE como el TOEFL, como tu promedio escolar. Y estas tres cosas, digamos, suman puntos, ¿no? Al final. Sí, justo te suman como los máximos puntos que tienes como en la primera etapa y ahí es donde les digo que parece que, o sea que creo que hay hasta abajo una parte en donde dice como, no tomaremos los puntos, como a rajatablas, ¿no? O sea, si no los tienes te vas, pero sí es tan competitivo que los puntos sí terminan siendo determinantes. Entonces, si tienes, pon tú un mal GRE, lo tienes que compensar con un buen promedio, ¿no? O si tienes un mal promedio, lo tienes que compensar con un muy buen GRE o así. O sea, tienes que ir viendo como qué es lo que te hace falta, en dónde estás fuerte, en dónde no. Entonces, digamos, el primer requisito es cumplir con estas tres, cumplir con el mínimo en el tabulador total, ¿no? Es lo que entiendo. Lo segundo, entonces, que me gustaría platicar, y un poco, bueno, ya contando, habiendo contado sus experiencias traumáticas con el GRE, que creo que todos tenemos ese Ah, sí, problema, no, es una cosa. es el tema de cuál fue su estrategia con las cartas de recomendación, porque entiendo que para la primera etapa, en febrero, ustedes también tienen que subir tres cartas de recomendación en inglés. ¿Cuál fue su estrategia para escoger estas cartas? Si quieres, empezamos contigo, Ale. Alguna vez, no recuerdo la verdad quién me dio este consejo, que no te vale una carta de recomendación de el rector de tu universidad si el rector de tu universidad no te conoce personalmente. Tiene un gran título, pero si él no te conoce personalmente, no. Si tomas una clase con él y te ubica y todo, pues te puedes atrever a pedirle una carta de recomendación a él. Es mejor de alguien que pueda dar ejemplos específicos de por qué eres un buen candidato. No te sirve una carta que diga, lo recomiendo para los fines que al interesado le convengan. Porque muchas veces buscamos tener una carta de alguien muy importante o con un gran puesto, pero si no puedes decir algo específico sobre tu desempeño como posible investigador, en mi caso, que era doctorado, no vale mucho la pena esa carta. Mi estrategia fue pedírsela a profesores de la universidad, de la UDLA, y otras dos a profesores. Es que tienes que subir las cartas a Fulbright y luego subes a cartas a las universidades ya una vez que te aplica Exactamente. Fulbright. Entonces, no recuerdo si eran profesores de la universidad, pero recuerdo que uno fue de los profesores que conocí en Cornell. Entonces, si trabajaron, conozco becarios Fulbright que le pidieron a su jefe porque trabajaron un rato y uno fue el jefe, profesor. Y digamos, estas cartas, digamos, entonces fueron académicas, o sea, de personas dedicadas a la academia, ¿no? Sí, Estas mismas cartas que tú usaste fueron las mismas que usaste para tus aplicaciones a tus programas de doctorado, supongo. me parece que casi idénticas, pero hubo ahí por ahí algún cambio. Le pedí una carta a alguien más que en ese momento no se me ocurrió, porque sí te da la opción Fulbright Perfecto. de que cambien. Pueden usar esas mismas cartas que ellos ya tienen, porque, bueno, ya hablaremos ahorita de cómo funciona el proceso, porque ellos se dedican, tú nada más llenas un formato y ellos ya es que se dedican a todo el proceso en sí. Perfecto. En tu caso, ¿cómo fue, Andy, para las cartas de recomendación? Justo cuando vas a aplicar a maestría en políticas públicas, no, o sea, es que lo que hace Fulbright es que tiene tres agencias, ¿no? O sea, ya que te dieron la beca, hay tres agencias, ¿no? Entonces, hay como una que se llama LASPAO, hay allí, y la tercera es que es self-placed, o sea, tú tienes que hacer todo. Entonces, yo sabía que eso iba a suceder. Entonces, o sea, cuando eres self-placed, tú tienes que volver a hacer todo el proceso de aplicación. O sea, Fulbright no te manda directo las cartas a las universidades. Entonces tienes que tener en cuenta, por ejemplo, yo apliqué como un chorro de universidades, como a 7. Entonces tienes que tener en cuenta que las mismas personas, o sea, tienes que pensar si a las mismas personas a las que les pediste tu carta Fulbright las vas a volver a molestar. O sea,
¿no? O sea, les vas a Sí, volver sí, a sí. pedir un favor Porque no es para... fácil, ¿no? Estarlas persiguiendo para que te suban tus cartas de No, recomendación. es un rollo, y es una parte muy importante. O sea, tienes que pensar si tienes la confianza suficiente como para un año después decirles, ah, bueno, ya hiciste como esta carta de Fulbright, ahora como modifícala y mándala a 7 universidades que voy a aplicar. Y si vas a aplicar al doctorado, creo que son más universidades, ¿no? O sea, bueno. Entonces, o sea, yo a la maestría en políticas públicas como que pienso que es diferente. No sé, obviamente lo del doctorado es súper específico porque es como, pues es la academia, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo al MPP sí dije como, yo sí necesito a alguien que se vea, o sea, muy bien en mis cartas de recomendación. Entonces, pero que también me conozca, ¿no? Entonces busqué un equilibrio de cartas de recomendación que fueran personas que fueran súper reconocidas, de preferencia, o sea, yo busqué un Fulbright, ex Fulbright que yo conociera. Resultó que ese Fulbright estaba en el comité de como Eso es Fulbright. buenísimo. Ajá, y es como bien importante checar, porque sí vale un buen las cartas de recomendación, ¿no? O sea, que alguien que ellos conocen súper bien, que fue un Fulbright, que esto, que el otro, les diga que eres bueno, creo que sí vale más que un extraño les diga que eres bueno, ¿no? O sea, ya dada esta condición que Ale mencionó de que te tienen que conocer. Entonces yo lo que hice fue que agarré un profesor que me conocía súper bien, que, o sea, que era como profesor del ITAM de tiempo completo, que no se dedicaba a nada relacionado con políticas públicas. Luego agarré a Ernesto Cordero, era profesor del ITAM, pero también era el presidente del Senado. Entonces me metí su clase, o sea, dije, yo necesito una carta de esta persona. Metí su clase, como que, o sea, le hacía preguntas, le escribía correos, como hacía que me notara y así. Y terminando le dije, oye, voy a aplicar a mi maestría en políticas públicas, necesito como que me eches la mano, ya que me conocía más o menos, o sea, no éramos como cercanísimos, pero me conocía bien. Y entonces me ayudó a hacer mi carta, ¿no? Entonces ya tenía una carta de alguien muy conocido o alguien súper bueno en políticas públicas, una carta de un profesor que me conociera súper bien, y la tercera carta fue un comodín, ¿no? Fue este Fulbright que yo busqué, que era un profesor del ITAM y que me conocía también bien, pero que era del comité que había sido del comité de selecciones en la parte de economía de Fulbright. Entonces, creo que esas son dos cosas. Alguien que, o sea, si vas a aplicar una maestría, creo yo, alguien que sea muy bueno en lo que vas a aplicar a la maestría o muy conocido, pero que sí conozcas, ¿no? Y alguien que te Exacto. conozca muy, muy bien y alguien, un comodín. O sea, puede ser, no sé, esta carta comodín también la usan cuando, o sea, seguramente a Gio también le pasó cuando aplicó su MBA ID, pero es como una carta que puede ser tu jefe o puede ser, no sé, un profesor con el que te llevabas súper bien, aunque no sea súper famoso, o alguien que te dé un diferenciador muy bueno. Entonces, también para tener una pregunta, no, digamos, no hay una restricción en Fulbright de que una carta tiene que ser académica y dos profesionales, como es el caso en muchas maestrías o doctorados, ¿no? Donde sí hay como cierta restricción del tipo de perfil que te tiene que firmar la carta. Por lo que entiendo aquí no es el caso, dado que Alejandra, digo, fue académicas, dado que en tu caso Andy fue una mezcla de ambas cosas, no hay restricción entonces. No, 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 hasta donde yo sabía, yo sé, no, no hay restricción de quién te puede escribir la carta. Perfecto. Eso sí tiene Buenísimo. que ser en inglés, eso sí, tiene que ser en inglés la carta. ¿Y cómo funciona? ¿Les mandan a ellos el link, supongo, para que suban la carta o ustedes suben la carta? ¿Cómo es que funciona? Creo que les mandan el link, la verdad, ya no me acuerdo, tiene tanto tiempo. Y traigo en la cabeza hechas bolas con mi aplicación a Fulbright y la aplicación a las universidades porque de Claro, pronto se mezclan. se mezclan. En- Andy, ¿tú te acuerdas de sí. esta parte? Creo que sí les mandan un link. Perfecto. Y Buenísimo. también, o sea, es un rollo, también tienes que medir ese timing, ¿no? Porque, o sea, pon tú acabas de aplicar a Fulbright en febrero, pero en febrero Fulbright ya tiene que tener tus 3 cartas de recomendación. Entonces, como es en febrero, los recomendantes en enero, o sea, están de vacaciones, ¿no? Entonces, tú les tienes que decir antes de que se vayan de vacaciones que quieres tu carta, como hacerles saber que vas a querer una carta, luego recordarles que tienen que hacer tu carta, luego estar como al pendiente de tu carta, escribirles mails, oiga, no se le vaya a olvidar mi carta. A mí me pasó que mi carta, una de mis cartas ya de Harvard, tuvimos un error, ¿no? O sea, era mi jefe y se nos fue la onda y creo que la mandamos tarde o la mandamos mal o algo así y era pues unos nervios terribles de que no sabes si una carta ya arruinó tu aplicación. Y lo mismo es Claro. con Fulbright, o sea, tienes que checar eso también ahí
Buenísimo. Entonces, pasamos al tema de los ensayos. ¿Cuántos ensayos piden y cuál fue la estrategia que ustedes siguieron para el tema de la redacción del ensayo para Fulbright? Ale, no sé si quieras comenzar. Sí, piden dos ensayos, me parece. Uno es personal y el otro es más como profesional. Uno es como que te motiva, por qué estás buscando la beca Fulbright, y el otro es como qué quieres lograr. Yo creo que la parte importante de los ensayos es como englobar toda una historia, porque tú ya al aplicar a Fulbright traes una historia de vida, ¿no? Que está reflejada en tu CV, pero hay cosas entre líneas que el CV no va a poder decir. Entonces, yo creo que la estrategia de los ensayos es llenar ese entre líneas y juntar todo de manera congruente, porque es que tú has tomado esos pasos en tu carrera profesional. Es decir, yo lo que les comentaba, yo quería dedicarme a la industria y después descubrí que no, que lo que quería hacer era la academia. Entonces, en mis ensayos traté de contarles esta historia de cómo es que yo de un inicio quería ser actuario en Estados Unidos, estaba aplicando los exámenes para ser actuario de profesional, de industria, nada académico, y después el hecho de tomar este verano de investigación en Cornell cambió mi vida. Entonces, todo eso, mejor dicho, obviamente, traté de expresarlo en los ensayos. ¿Por qué? Y bueno, para concluir que yo ya desde ese momento sabía que quería dedicarme a la academia. Entonces tú ya les estás contando una historia congruente y ellos ven que tienes como idea de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr. Me parece que esa es la clave de los ensayos, como unir todos los cabos sueltos que podría haber en el CV. A lo mejor, no sé, tomaste un trabajo extraño que no se explica muy bien con lo que estudiaste de la licenciatura. Entonces en el ensayo tú tienes que explicar por qué esos cambios en tu vida, tal vez. Buenísimo. Andy, ¿cómo fue tu estrategia ahí? Creo que estás en mute. Ahí Ya, está. listo. Bueno, creo que los ensayos es una parte que te permite, como dice Ale, decir todo lo que no está dicho en tu CV, decir, o sea, no es el CV y también es importante, ¿no? O sea, que tu ensayo no es tu CV redactado, ¿no? Ni es tu historia como desde que tenías 3 años, ni necesita ser así. O sea, lo que yo hice fue que yo identifiqué cuál era el punto que tenía débil, ¿no? Y el punto que yo tenía débil como maestra, o sea, aplicando la maestría en políticas públicas, era la experiencia. Entonces, como ya les había comentado, la edad a la que apliqué era más chiquita que el promedio de los demás. Entonces, yo identifiqué que ese era el tema en el que traía debilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, usé los ensayos para explicar muy bien por qué, a pesar de que tenía, o sea, no, en los ensayos no escondí el hecho de que esa era mi preocupación, al contrario, dije como, o sea, a pesar de que me acabo de graduar, he hecho toda esta experiencia profesional que es como que hace congruente todo lo que he hecho y todo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces es como agarrar todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho, que es lo que te falta, y hacer como una historia bien congruente de qué es lo que quieres hacer, de por qué lo quieres hacer, de o sea, cómo con acciones diarias has tratado de ya hacer lo que quieres hacer, ¿no? O sea, que no dices como, ay, quiero ser astronauta, pero no estudiaste nada relacionado con astronauta o así, ¿no? No, sino, o sea, quiero hacer esto, por ejemplo, en lo mío era como estudiar política para la mano de obra, o sea, labor, y violencia, y mi tarea era relacionar cómo lo que ya había hecho antes se relacionaba a lo que quería hacer y cómo mi vida como que pues seguía un hilo de ir hacia allá. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ustedes durante la primera etapa, entiendo, tienen que mandar requisitos en cuanto a transcripts, en cuanto a, digo, sus calificaciones, su currículum, demás. También está el tema de los exámenes estandarizados, las cartas de recomendación, los ensayos, todo esto en la primera etapa. Y bueno, ustedes mandan sus documentos en febrero. ¿Cuándo reciben noticia y cuál es el siguiente paso? Recibes noticia a finales de mayo, porque me acuerdo que fue antes de la graduación. Bueno, en mi caso fue a finales de mayo, pero creo que varía de becario a becario, de que te dan Fulbright. ¿Y Y ya cuál es el después, siguiente? Sí. sí, no te preocupes, es esperar creo que nada más es esperar a que te den más indicaciones, porque ya después tienes que empezar con el proceso de aplicación a las universidades. Hay entre mayo y agosto, Pero hay un septiembre, proceso de hay una entrevistas, ¿no, reunión. Ale?
No, es que te refieres a la segunda etapa, no, perdón. Sí, exacto. O Entonces, sea, la primera antes de que te etapa, enteres. Ok, sí, sí, exacto, sí, ya, exacto. ya, estoy en otro canal, perdón. Sí, la primera etapa es subir todos los documentos y es un primer filtro. Si pasas el primer filtro, ya viene la entrevista, que es Zoom, me imagino. Por la mía solamente fue llamada, no me hicieron Zoom, pero también he oído que hay llamadas. Entonces, estás con un panel de expertos y te hacen preguntas de tu vida, de tu carrera profesional. Dura como 20, 30 minutos y ya. Si llegas a la etapa de la entrevista es que vas por buen camino. ¿Y cómo te Ese es preparaste un- para esa etapa de la entrevista? ¿Tuviste algunas como preguntas en la mente antes de entrar a la entrevista? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tan complicada es? La verdad, yo creo que el mejor consejo es no estar nervioso. Yo leí mi aplicación otra vez, traté de tener muy claro los puntos que yo quería comunicarles. En mi caso, hablando de punto débil, era que yo no había hecho tanta investigación, porque yo no sabía que quería hacer un doctorado. De haberlo sabido, me hubiera involucrado más en investigación desde el primer semestre de la licenciatura. No fue así. Entonces yo sabía que ese era mi punto débil, pero igual traté como de explicar todo el proceso que fue el cambio y que me di cuenta y que entonces eso era lo que yo como que tener muy claro que cuál es tu punto débil, cuáles son tus puntos fuertes, explotar Claro, al máximo los puntos fuertes y que todo vaya en congruencia con los ensayos que ya mandaste. No puedes decir una cosa en los ensayos y después hablar de otra cosa en la entrevista. Entonces claro. todo tiene que estar en el mismo canal. Perfecto. Andy, ¿cómo Ujú. fue en tu caso esta etapa de las entrevistas? Pues, bueno, ya cuando pasas a la etapa de las entrevistas, como dice Ale, ya vas por buen camino, ¿no? Pero no te debes de confiar. O sea, las entrevistas sí son importantes. O sea, creo que lo peor o sea, en lo que te puedes equivocar es no tomarte las cosas en serio, ¿no? O sea, que digas como, ya esto es como irrelevante. No, o sea, todo es bien relevante porque siempre piensa que hay gente que va a estar como más intensa que tú, ¿no? Entonces tienes que preparar para las entrevistas. Entonces creo que lo más importante es que Fulbright es una institución que se preocupa por el cambio cultural entre México y Estados Unidos. O sea, más bien, ese es su enfoque, ¿no? El intercambio cultural México-Estados Unidos y el entendimiento de esta interacción cultural, en este caso de los dos países, ¿no? Entonces, uno tienes que mantener esa visión todo el tiempo de que esa es su misión. O sea, su misión es eso. Y también, o sea, yo me metí, me leí quién era el senador Fulbright, por qué hizo las becas Fulbright, cuál era su misión, quién ha sido becario Fulbright. O sea, para entender qué tipo de personas son los que ellos están buscando. Y entonces ya que entiendes eso y haces como una reflexión, ya puedes entender cómo tú embonas en esa beca. O sea, qué es lo que tú le vas a dar a Fulbright y a la institución que representa Comexus y Fulbright Internacional, no solo Fulbright México, como qué es lo que tú puedes dar de regreso. Entonces, ya en tu entrevista, sí practicar las preguntas así. Yo me acuerdo que me escribí ¿qué preguntaría yo? 20 preguntas de qué le preguntaría yo a alguien para saber si va a ser un buen becario o no, y practicarlas, ¿no? Y sí decir como cosas, reconocer tus debilidades, no decir como yo soy perfecto, páguenme para irme, ¿no? O sea, Claro. reconocer que tienes debilidades, reconocer que hay cosas en las que fallas, cosas en las que tienes que mejorar. O sea, me acuerdo que o sea, a mí sí me dijeron como, no tenía una carta de mi asesor de tesis, porque mi asesor de tesis no estuvo de acuerdo en que aplicara la maestría en vez del doctorado, y yo tenía miedo de que me preguntaran, ¿no? Porque era reconocer que mi asesor de tesis no me había querido dar la carta por alguna razón, y te lo Claro. preguntan. O sea, si ellos se dan cuenta de que hay algo o sea, algo que no cuadra y que tú sabes que no cuadra, te lo van a preguntar. No sé cómo fue con Ale, pero para mí sí fue así. Todo lo que yo tenía miedo que me preguntaran, me lo Te lo preguntaron. preguntaron. Sí, tienes razón. Creo que entonces hay un proceso de preparación incluso para la entrevista, pero el que ya te inviten a ese segundo paso, creo que ya es muchísima ganancia. ¿Cuánto tiempo más o menos de que ustedes les dijeron pasas a la siguiente etapa a que ya tuvieron la entrevista? Más o menos, ¿cuál es el tiempo que ustedes tienen como para preparar esta entrevista? ¿Recuerdan más o menos? No, la verdad no, pero yo creo como una semana. La verdad no me Una acuerdo semana. ahora que O sí, sea, no, pero ya es un periodo muy corto, digamos. sí, la verdad, ya cuando, ahorita que estoy oyendo a Andy, yo no digo, chin, yo no me preparé tanto para la entrevista porque yo no sabía todos esos detalles que ella está diciendo.
Sí, pero O sea, digamos, sí es un sí, no, periodo bueno. muy corto, ¿no? Digamos, no te Sí, da no, ni no creo que tiempo sean, tal vez 2 semanas, entiendo. puedo checar mis correos, pero debe ser como, ni siquiera creo que sea un mes, no sé, Andy a lo mejor se acordará mejor, pero no, ha de ser menos de un mes lo que te da, no es mucho tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces, ustedes pasan este proceso de entrevista, les dicen que sí en Fulbright, más o menos cuándo les dan la afirmativa. Y entonces, ¿cuáles son, digamos, las cosas buenas de Fulbright? Digamos, antes de entrar al periodo de la universidad, los beneficios ya están en la universidad. ¿Cuáles son los beneficios en el proceso de aplicación cuando ustedes son becarios Fulbright? Entiendo que hay un acompañamiento. Me gustaría también que platicaran de los montos que vienen acompañados con ese digamos, con ser becario Fulbright, cuánto dinero les dan. Y tercero, me gustaría saber un poco también el tema de restricciones. Ya siendo becario Fulbright, ¿qué tipo de cosas puedes hacer o no? Digamos, en el más próximo, cómo aplicar a las universidades, en qué momento, si hay un momento de negociación, de aplicación y demás. Entonces, si quieres, digamos, ya traté muchísimos puntos, pero si quieren entramos al tema de cuáles son como los apoyos que les dan, el acompañamiento en el proceso de aplicación. Eh, bueno, Andy hace unos momentos dijo algo que creo que cuando yo apliqué no era así. Solamente cuando yo apliqué había 2 agencias, ahí y las PAU. Ellos te asignan a una, no había lo de del self-placement. Creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero aparte podrías tú aplicar a otras universidades si tú querías. Pero ¿cómo va el apoyo? De doctorado, ellos te apoyan a aplicar a 5 universidades. Y cuando digo apoyan, ellos pagan la cuota, porque tienes que considerar que cada cuota de aplicación son como $100, $120. Entonces tú si empiezas a sumar, ya van $500. Ya como está ahorita el dólar peso, es mucho dinero. Solamente en aplicación que además no te regresan el dinero. Pero ellos, Fulbright, se encargan de aplicar a cubrir esos costos. Para maestría me parece que es menor el número de universidades a los que ellos aplican. Y ya, si tú quieres, puedes aplicar a más por tu cuenta, pero ya tú te haces cargo de los costos. Ahí un tip que yo les puedo dar y que apliqué, yo apliqué a 7 universidades, 5 a través de Fulbright y 2 por mi cuenta. Me puse a buscar ahí en la página y esas 2 ofrecían apoyos para que tú como de Latinoamérica o mujer o busqué hasta por de las ramas, ellos te perdonan la cuota de aplicación. Entonces no Oye, tuve Ale, que pagar ¿cómo cuota de es el aplicación. tema de la selección de estas 5 universidades con Fulbright? ¿Hay como un proceso de negociación? ¿Cómo es que eliges cuáles iban con Fulbright y cuáles no van con Fulbright? Eso creo que ya era una decisión personal, pero un tip que ellos te los dan, te empiezan a preparar. Antes de empezar el proceso de aplicación hay les llaman como meeting que es como la primera junta que tienes con todos los becarios, conoces a todos los becarios de tu generación, es buenísimo para empezar a socializar, para empezar a conocer gente. Yo Sí. todavía soy muy buena amiga de gente que conocí en esa junta, hace un buen de tiempo. Y pues son personas que te van acompañando en todo este proceso, porque es un proceso pues estresante desde el momento que tú empiezas a mandar las aplicaciones. Oye, ya oíste de la aplicación, ya te contestaron, ¿cómo vas? Entonces son como tus compañeros de apoyo en este proceso, ¿no? Ya una vez que entras a la universidad. Entonces, es esa junta y en esa junta te empiezan a platicar de cómo es este proceso de aplicar y de qué es lo que te recomiendan. Una de las recomendaciones en cuanto a las universidades es que tú tienes que tener universidades objetivo, que son como tu dream school, de las que son súper difícil de entrar, pero pues en una de esas entras, pero son tu dream school. Luego otras que son realistas y otras que son tu safety option. Entonces tienes que hacer un plan pues balanceado. Las realistas van a ser las más y las top school, a lo mejor si vas a aplicar a 5, 1 o 2 van a ser top school, 3 bueno, entonces ya me salió mal. Una va a ser top school, una va a ser safety y 3 van a ser realistas. ¿Por qué? Porque si tú aplicas a puras top school, puras Ivy League, MIT, Stanford, pues a lo mejor no quedas y entonces yo conozco gente que estaba intentando irse a doctorado y no quedó en doctorado, en programas de doctorado, entonces tuvo que ir a maestría. O incluso gente que no la aceptaron en ninguna universidad y aunque tenga Fulbright, no. Entonces el proceso de selección de universidades es súper importante y Fulbright te va apoyando en eso. Perfecto. Al final, Ajá. perdón, ya nada más para concluir, me parece, a lo mejor Andy, que es de una convocatoria más reciente, tú eres quien eliges a qué universidades aplicas a través de Fulbright, porque pues al final de cuentas es tu vida. O sea, nada más te asesoran, digamos, en cuanto a qué universidades
dado tu perfil, qué universidades podrían ser las mejores Sí. opciones para ti, pero digamos, tú eres al final quien toma la decisión de a qué universidades aplicar con Fulbright y cuáles no, ¿no? Sí, yo no recuerdo que ellos me dijeran, no, esta no puedes. Al final, pues solamente te puedes aplicar a 5 como doctorado, por ejemplo, y ya si tú Perfecto. quieres aplicar a más, pues ya, pero va por tu cuenta. Lo mismo fue contigo, ¿no, Andy? Sí, conmigo igual, también creo que eran 5 las que te pagaba y también lo que dice Ale es súper relevante, o sea, que te pagan el GRE y el TOEFL también si lo quieres volver a hacer Ah, y las aplicaciones y entonces sí es una lana la que te ahorras y una preocupación menos, ¿no? Y conmigo yo apliqué, 5 me las pagó Fulbright y luego ellos mismos me consiguieron 3 como aplicaciones gratis, no sé, como vouchers más, ¿no? Entonces ya tuvimos eso y, o sea, bueno, es un proceso en el que te ayudan todo el tiempo. O sea, te ayudan, te pueden aconsejar a hacer tus ensayos, te pueden aconsejar a qué universidades vas a hacer, te ayudan a hacer tu cuadrito de cuáles son tus safe, cuáles son tus reach, cuáles son tus, no me acuerdo cómo se llaman, las que es como más factible que te acepten, pero nunca te dicen como, no apliques a esta, o la verdad no, entiendo. ¿sabes? Entiendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú decides irte a una de la que no aplicaste con Fulbright? O sea, simplemente Fulbright, digamos, cambia totalmente a esa a la que tú decides. Sí, sí, no pasa nada. O Ok. sea, ni siquiera es relevante quién paga qué cosa. O sea, nomás les Ah. dices, o sea, yo les puse las máscaras porque pues no quería gastarlo. Sí, no, está muy listo. Creo que ahora que lo mencionas, creo que yo hice lo mismo, porque investigué cuáles te podían dar una, a mí no me dieron el voucher, pero investigué en qué universidades te podían perdonar la cuota de aplicación por X, Y o Z. Entonces, esas fueron las que yo apliqué por mi cuenta, para que ahorrarme el dinero, pero sí, por ahí va. Perdón que te interrumpa. Oigan, y el tema de los montos, entonces, para el tema, Andy, de la maestría, ¿cuáles fueron los montos asignados? Y para el tema del doctorado, ¿cómo fue también los montos asignados? Si quieres, empezamos con Andy. Perfecto. Eh, y bueno, creo que una cosa que no hemos dicho y que es bien importante es que solo puedes aplicar a Fulbright si estudiaste el undergrad en México. Si no, no puedes aplicar a Fulbright. Ok. Y bueno, ya, dicho esto, los montos. A mí me pagaron, o sea, bueno, es que creo que no podemos recalcar lo suficiente que a pesar de que es una beca, no es una beca, ¿no? O sea, es una cosa muchísimo más grande que una beca, ser parte de la institución, todo lo que te ayudan, etcétera. Pero bueno, dado eso, y además te ayudan con tu visa, ¿no? Que es un super paro. Y todos, o sea, yo me acuerdo que cuando fui por mi visa era como ser becaria Fulbright, te daban una Ah, fila sí, especial y así. te sientes VIP en la embajada, porque pasa O sea, rapidísimo, aparte te sí. ayudan también al trámite de la visa, ¿no? ¿Qué tipo de visa es la que te ayudan? Am, estábamos comentando al principio que es J1 y Ajá. luego ya, por ejemplo, Ale cambió de visa. O sea, Ok. bueno, porque Eso es padrísimo, o sea, entonces te pagan todo el trámite de la visa, vas a la embajada y súper, súper padre, ¿no? Sí. Qué Ahora que yo bueno. tuve que sacar mi visa sin Fulbright, porque algo que vale la pena mencionar tal vez en este punto es que Fulbright para doctorado dura 3 años. Después de eso ya tú tienes que ver cómo te cubres. Aunque tu doctorado dure 5 o 6 años, Fulbright para doctorado dura 3 años, para maestría 2. Entonces yo los 3 años que tuve la beca con Fulbright para sacar la visa, padrísimo, porque te hacen la cita y pasas rapidísimo, te la dan el mismo, no, una cosa maravillosa. Tardas Qué menos bueno. de 30 minutos, yo creo. Y ahora que me tocó ir sin Fulbright, pues sí, me tocó formarme. Hacer fila como los Sí, mortales. sí. Oye, pero entonces regresando al tema de los montos, Andy, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cuánto fue lo que te financiaron? Y si hay algún tipo de restricción en cómo usas ese dinero. Ah, bueno, me avisan si se corta porque mi internet es el de aquí de la No, sí te universidad. vemos. Sí te Ah, vemos. buenísimo. Sí. Ok. Pues yo recibí $25,000 para el primer año de la maestría y $25,000 para el segundo año de la maestría, ¿no? Ahora, esto depende mucho. O sea, este es el monto máximo. No sé cuándo Ale aplicó porque van cambiando los montos dependiendo de cuántas personas aceptan como becarios Fulbright cada año. En el caso de México hay un chorro de becarios, o sea, somos 50 y tantos, que es bastante grande para un Fulbright, pero no es tan alto el monto, ¿no? O bueno, sí es muy alto, pero hay países que lo tienen más alto. Y bueno, son $25,000 en el primer año y $25,000 en el segundo. Si consigues otras becas, o sea, te reducen el monto. Por ejemplo, tengo una amiga que aplicó a Princeton y Princeton no te cobran el tuition
y le ayudaron con sus living expenses, pero y su avión y esto, todas estas cosas que cuentan que vas a gastar, pero si ella rebasaba el monto de lo que tenía, Fulbright le reducía el monto. Perfecto. En tu caso, Ale, ¿cómo fue? Decías de los 3 años, ¿cuáles fueron los montos de estos 3 años que te dieron? Eh, en mi caso, Fulbright negoció con la universidad cómo se iban a ir, porque, ¿qué pasa? Creo que ya lo había mencionado al principio, los programas de doctorado en área de STEM te dan beca desde que entras. Si te admiten, te dan beca para tus living expenses, no tienes que pagar colegiatura, me dan seguro de gastos médicos. Es decir, si yo hubiera entrado sin Fulbright, yo hubiera tenido seguro de gastos médicos, no tenía que pagar eh, tuition, colegiatura, y me hubieran dado dinero para mis gastos de manutención, la universidad. Como yo entro con Fulbright y Fulbright me da dinero, entonces ellos negociaron con la universidad para que yo estuviera de el mismo salario que un estudiante de doctorado normal. Y luego, ¿qué pasa? Nueva York es muy caro. Entonces, lo que daba Fulbright no alcanza para cubrir lo que yo debería tener como estudiante de doctorado en Columbia. Entonces, ellos negociaron y yo al final terminé como un estudiante de doctorado normal, pero a mí Fulbright no me estaba dando no me estaba dando los 25,000 que creo que entendí que le dio a Andy, porque como ya venía con esos apoyos, es importante que tengan en cuenta que te da como tope máximo 25,000, pero Si dependiendo consigues de más, ya. si consigues más apoyos extras y la universidad. En el caso de doctorado yo creo que es más complicado porque ya de por sí la universidad te da un apoyo, pero sí creo que el hecho de traer la estrellita de Fulbright es muy bueno, porque doctorado es súper competitivo. Eh, entonces, si tú ya vienes con esa, bueno, es Fulbright, sí, sí, vemos su currículum, sí, sí, sí. Entonces es más probable que te acepten. Y pues bueno, ya en la parte del dinero, al final, yo puedo hablar del caso de doctorado, no hay, eh, yo diría, el dinero no es un problema si ya vienes con Fulbright. No, gracias a Dios no tuve que sacar ningún préstamo. Eh, Fulbright te ayuda padrísimo. Está el apoyo de la visa, ellos pagan la visa. Incluso aunque rebases el tope que ellos tienen, te apoyan con un vuelo al año. Entonces ese vuelo a México es buenísimo. Ida y vuelta, ellos se lo cubren hasta, creo que son hasta $1,000 o eran $1,000. Si la universidad no te diera seguro de gastos médicos, ellos te dan un seguro de gastos médicos. El apoyo es muy bueno. Perfecto. Y digo, ya hablamos de las cosas bonitas, pero me gustaría también saber las desventajas de aplicar con Fulbright. Entiendo que está el tema de la visa, por ejemplo. Entonces, no Ujú. sé si quieran comentar un poco de las desventajas que vienen acompañadas de irte con Fulbright. No sé si Andy quieras comentar algo. Sí, bueno, no es como tanto desventaja, pero más bien es una obligación que adquieres, ¿no? Que es como que, bueno, antes de eso, una cosa que vale la pena mencionar es que, por ejemplo, yo tengo 5 becas, ¿no? O sea, no es suficiente Fulbright porque la maestría es bien cara. O sea, a diferencia de Ale, pues nosotros, o sea, el doctorado es muy diferente a la maestría en términos monetarios o sea, cuando entras a la Menos maestría, apoyos. Sí. aunque traigas Fulbright, sí tienes pues una carga bien dura, ¿no? Entonces, son los 25 de Fulbright, luego yo conseguí una beca de unos sponsors de Harvard que se llama García Medina, luego tengo CONACYT, luego tengo Comecit Estado de México y luego tengo una beca extra que también me ayuda a Harvard y además le metí todos mis ahorros y además pedí préstamos, ¿no? Entonces no es así como, o sea, bueno, en la maestría no es como tan sencillo ese tema. Claro. Y, bueno, y en el downside es que tú te comprometes a regresar a México después de terminar tu maestría, o bueno, tu programa en general, 2 años. Entonces, y es como, o sea, no es algo que puedas fácilmente, y digo fácilmente porque sí hay formas, ¿no? Pero no es algo que fácilmente le puedas dar la vuelta. O sea, tú estás haciendo un compromiso a regresar a tu país y tu tipo de visa dice, o sea, mi visa dice Fulbright Scholar, 2-year period to come back, algo así, ¿no? Entonces, cada vez que ellos ven mi visa, ellos saben que yo tengo que regresar 2 años, ¿no? Entonces, sí es una caja bien dura que te pone. Pero en mi caso me deja estar 18 meses después de que me gradué en Estados Unidos. Y así te da como la oportunidad de que si agarraste préstamos, ¿Eso es pagarlo. para todos? O sea, esto de los 18 meses es un beneficio para todos, los Fulbright. Es para los que tienen visa J1, me parece.
Porque he tenido varios, digo, está el tema del OPT, ¿no? O sea, no sé si tú Sí, puedes, al el concluir tus OPT estudios, ajá, es para los que tienen la visa F1. Para la J1 existe un equivalente al OPT, pero bueno, el OPT es el OPT. El OPT es un permiso de trabajo que te da tu visa de estudiante como extensión. Pero la verdad, el tema de las visas es un relajo. Tienes que meterte a investigar porque hay, por ejemplo, en el caso de STEM, que es el mío, tengo 3 años para trabajar con la visa y ya después, antes de requerir una visa de trabajo. Es decir, claro, mi visa de estudiante se extiende como visa de trabajo, por así decirlo, claro. y ya después necesitaría una visa de trabajo. Pero o sea, lo que entiendo de lo que dijo Andy es para Fulbright te dan una visa J y Ajá, entonces tú con esa visa no te puedes quedar en Estados Unidos al concluir, tienes que regresar forzosamente a México, ¿no? para la J también te dan es que no recuerdo el nombre creo que es Pero te Academic, dan una Post Academic extensión. Training, te dan una extensión, sí, Ok. y creo que si es que en algún punto lo investigué, pero no recuerdo si es por ser STEM o por ser doctorado, esa extensión en mi caso son 3 años con Ah, la J. entiendo. Y Entonces, en el caso pero de te digo que Andy, ajá. es Y en el bien caso de, específico. y entonces en el caso de Andy es, terminas tus 2 años y tú tienes un periodo quizás de un año para quedarte en Estados Unidos, pero forzosamente tendrás que regresar 2 años a trabajar, bueno, no trabajar, a estar en México, ¿no, Andy? Sí, justo como dices. O sea, son 18 Perfecto. meses. Otro downside es que, o sea, ya cuando estás aquí, o sea, bueno, a mí me ha pesado un poco ahora que necesitas un chorro de movilidad por lo del COVID y así. Todo lo que haces cuando eres un becario de Fulbright, se lo tienes que reportar a Fulbright, ¿no? O sea, si vas a salir de México de viaje, de vacaciones, tienes que hacer un reporte en donde dice, voy a salir de México de vacaciones. Y si regresas, tienes que avisar que regresaste a México. O, por ejemplo, no, o sea, yo no puedo tomar leave of absence. O sea, cada cosa que yo haga en Estados Unidos y en México, trabajar como research assistant, trabajar como teacher assistant, todo eso yo tengo que pedirle permiso bueno, no a Fulbright, pero sí indirectamente a Fulbright para ver si lo puedo hacer. Y eso es porque tu beca es del Departamento de Estado americano, ¿no? Entonces, Claro. es una institución en la que tienes que ser como súper riguroso en lo que está reportando y que todo siempre vaya como súper en orden y súper bien. Perfecto. Entonces, creo que ya concluimos también un poco por el tiempo, concluimos esta parte del antes y me gustaría saber, ya cuando están en la universidad, cuando ustedes se fueron, ¿cómo fue el tipo de acompañamiento que Fulbright les dio en cuanto a conseguir casa? Digo, no sé si les ayuda en housing, para adaptarse a la universidad, qué tipo de actividades tienen ya una vez siendo becarias en Estados Unidos, si hay como encuentros. ¿Qué tipo de beneficios puede tener una persona una vez que ya inicia su programa al ser becario Fulbright? Ale, no sé si quieras comenzar. Sí, hay unas cosas que se llaman, la verdad, yo no fui a ninguno de esos eventos, pero los conozco porque pues, me llegaba la promoción. Es, hay unos que son pre-academic training, en el que tú vas a hacer bonding time con otros becarios, pero ya son una vez que inicias el programa. La verdad, mi programa, el primer y segundo año fueron súper pesados. Yo no tenía tiempo libre, entonces no pude aprovechar demasiado esos beneficios de ser becaria Fulbright, porque era Sí, o estudias o te regresas, claro. porque no iba a pasar unos exámenes bien difíciles que tenía. Pero sí existe, hay mucho intercambio cultural. Estando en Nueva York, hay opciones de ir a la ópera, te dan boletos. Bueno, quién sabe ahorita cómo vaya a ser, ¿verdad? Por el tema del coronavirus, pero Sí, yo tuve la oportunidad de ir 2, 3 veces a óperas por boletos de $20, $15. Entonces, solo por ser becario Fulbright está padrísimo. Hay actividades de integración, eh, actividades para socializar, te apoyan en temas eh, que para mejorar tu CV, para hacer mejores entrevistas. Eh, Después hay como actividades en las que puedes ir a otras universidades para conocer otros becarios Fulbright. Y yo creo que el tema de networking que te da es muy bueno. No sé qué opinan. Yo sí me fui a todas. Ay, qué padre. Sí, no, pero yo no, la verdad sí no tenía tiempo. Me hubiera No, es que encantado, pero es buenísimo. O sea, bueno, antes de que vengas, yo me acuerdo que en agosto del año pasado, o sea, yo inicié aquí en la escuela en agosto, 24 de agosto, ¿no?
Y 2 semanas antes fue una reunión que hacen como todos los Fulbright y te mandan a algún lugar, ellos te pagan tu boleto de avión, tu estancia en un hotel súper bonito, con comida súper rica, o sea, te consienten un chorro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi hotel estaba increíble, todos los compañeros súper buena onda, conocí a un buen de becarios Fulbright de todo el mundo. Y aunque parezca así como, o sea, que yo les digo como, wow, está increíble que vayas y te paguen todo y te dan clases y así, es una oportunidad bien grande para conocer gente de todos lados. Y, o sea, cuando yo llegué a la escuela, ya tenía amigos, o sea, ya tenía como mi red de Harvard segura. E incluso ahorita que estoy en Cambridge y no hay como mucha gente aquí, le escribo a los Fulbright así como, ¿qué están haciendo? Y así, o sea, siempre son una red de como de estabilidad. Y también tienen una red de networking súper fuerte para conseguir trabajo. Y creo que esas cosas sí son súper valiosas. Y te hacen como estos entrenamientos que dice Ale, que puedes ir o no ir cada año, que son como de, por ejemplo, hay uno que es de tecnología, uno que es de tal, y te pagan una semana para ir y te dan clases, ¿no? O sea, te dan así como, o pláticas o así para que te sigas como actualizando, pero también para que conozcas a los otros Fulbright. Eso está padrísimo. Sí, lo que me di cuenta yo al iniciar mi programa es que ya había muchas personas que se conocían, mexicanos. Y entonces ya llegas y ya no eres como el nuevo y, o sea, ya se crea una red muy bonita, incluso antes de irte, y ya tienes pues gente para echar relajo ya una vez desde el primer día, ¿no? Entonces yo los veía a los Fulbright muy felices y muy contentos ahí ya haciendo amigos. También está el tema de reportes, me parece, ¿no? Tú tienes lo que comentaba un poco Andy, estando en Estados Unidos tienes que mandar constantemente reportes. ¿Solamente se limitan al tema de actividades o qué otro tipo de reportes tienes que estar enviando una vez que eres becario? ¿Ale? Solamente es, hasta donde yo recuerdo, el tiempo que vas a salir de Estados Unidos. Yo no puedo, o cuando eres becario Fulbright no puedes estar más de 30 días al año fuera de Estados Unidos. Ok. eh, por el temas de la visa y eso. Entonces ahí sí no podía ir tanto tiempo a México y de pronto sí lo sufres porque aquí vacaciones de diciembre son 3 semanas. Ok. Y después si quería ir en abril, pues ya no se podía mucho tiempo porque tenía que mantener en esos 30 días de estar, no poder estar fuera de Estados Unidos más de 30 días, pero eso era todo. Porque, por ejemplo, creo que con ACID sí te requiere hacer reportes de qué estás haciendo y eso, pero Fulbright no, hasta donde yo recuerdo. Nada más es eso de qué tiempo estás fuera de Estados Unidos y ya. Y reporte de calificaciones no. Ah, bueno, sí, que estés, bueno, tienes que mandar una comprobante de que cada semestre estás full-time student y tus calificaciones de cada semestre tienen que ser mayor a cierto número, no me acuerdo cuál es, pero El, realmente no creo que sea un issue. el que seas full time, ¿eso impide que tú puedas trabajar? O sea, ¿puedes ejercer algún tipo de trabajo en Estados Unidos siendo becario Fulbright? ¿O tienes que ser necesariamente full time? No, sí puedes trabajar, pero tienes que pedirles permiso. Yo era TA, bueno, soy TA, Teaching Assistant, ayudo a los profesores a calificar, doy asesorías y no hay problema porque es un trabajo dentro de la universidad. Creo que no puedes tener trabajos fuera de la universidad, pero dentro Entiendo, de la universidad sí. entiendo. La verdad nunca busqué un trabajo fuera de la universidad porque gracias a Dios no lo necesitaba, pero entonces no sé exactamente ese punto. Perfecto. Justo, Andy, a mí me ha tocado las dos cosas, o sea, igual el año pasado, todo el año trabajé como TATF, igual sí les tienes que pedir permiso, como dice Ale, y ahorita al principio del año empecé a trabajar para el Banco Mundial, que es una institución internacional, pero que no es de la universidad, y sí puedes trabajar, pero tienes un límite de horas y lo más importante es cuentan cada mes que trabajes contra tus meses que tienes al terminar la maestría como trabajo, ¿no? O sea, pon tú tienes un OPT de 18 meses y si sí, trabajas 3 meses, aunque sea part-time para esta institución, te los van restando. entiendo. Entonces, digamos ya rápidamente para concluir esta parte, también un poco atendiendo las preguntas del chat, el tema del dinero, ellos te lo depositan desde el primer semestre y tú haces los pagos correspondientes o ellos pagan parte tuition. ¿Cómo es el tema del manejo del dinero ya una vez que estás en la universidad? A mí como la universidad pagaba directamente mi tuition, a mí me daban el dinero, me lo depositaban. El Entiendo. primero, como pues no tenía una cuenta de Estados Unidos, porque llegas y no tienes cuenta de banco en Estados Unidos, te mandan un cheque
Y ya después de eso tú puedes configurar a través de internet depósito directo a tu cuenta. Y ya cada semestre te mandan tu depósito. Perfecto. Lo mismo contigo, supongo, Andy. Sí, sí, no, a mí me depositan y lo puedo usar para lo que sea. O sea, no te dicen úsalo para el tuition, úsalo para lo que sea. O sea, son irrestrictos los recursos. Si los quieres usar para tu departamento, pues los usas para eso. Nada más que sí tienes que avisar cuánto estás teniendo en total para que nunca rebases ese tope o sea, pues la universidad tiene un costo total y si rebasas ese tope con el dinero que tienes en total, entonces ya te reducen tu maestría. Digo, tu ayuda. Perfecto. No sé si quieran mencionar algo más sobre el haber sido becadas Fulbright ahorita en su experiencia en Estados Unidos, o ya pasamos ya para concluir a lo último, digamos. ¿No? Yo sí les puedo decir que no. La verdad es que Fulbright es una gran institución, no solo porque te paga y por esta red que ya dijimos, Ale y yo, y porque te da un extra o sea, un signaling extra de algo que te dicen, bueno, ya lo checamos y le dimos esta beca, ¿no? Sino que te ayudan un buen, y específicamente Comexus son súper bondadosos en ese tema. O sea, por ejemplo, ahorita con todo esto de que nos regresaron de la escuela y así, ha sido un rollo, siempre tienes una red de apoyo con Fulbright a la que, o sea, por ejemplo, yo tengo una duda de qué es lo que puedo hacer, qué no es lo que puedo hacer, y llamo y te contestan y te ayudan o sea, por ejemplo, ahorita que me regresé a Cambridge me ayudaron a poder salir de México, me dieron consejo y así, o sea, no solamente es como, o sea, es una gran institución, pues. Buenísimo. Entonces me gustaría, digo, si Ale ya no tiene nada que comentar al respecto, me gustaría pasar al tema del después, ¿no? Sé que ustedes todavía son estudiantes, pero ¿qué podría esperar o qué han ustedes escuchado, qué les han comentado en la organización? Una vez que tú concluyes tus estudios, ¿cuáles son los beneficios de ser Fulbright, ser un egresado Fulbright digamos, si regresas a México? ¿Qué tipo de beneficios podría esperar alguien una vez que egresa de su programa y regresa a su país? Pues bueno, para concluir la parte anterior, sí me Sí, gustaría recalcar, y tal vez ya esto va muy en tono con lo de los beneficios que te deja Fulbright, es que realmente es una gran estrellita en tu currículum. Porque yo ahora que he ido a conferencias y eso, dices, yo soy becario Fulbright. Y es como, wow, wow, porque es una institución no solo reconocida en Estados Unidos, sino en otros países. Hay Fulbright en España, Fulbright en Chile. Entonces, si tú dices Fulbright, ya llevas como una estrellita más. Eh, Aparte de todo lo que dijo Andy, me parece que sí es súper importante, más allá del apoyo económico, esa estrellita que te queda que eres Fulbright, que fuiste Fulbright, es muy bueno. Eh, y bueno, de qué es lo que te deja Fulbright, pues, yo creo que la red de contactos que haces, porque pues conoces a claro. gente en estos eventos, o la gente que conociste desde que te fuiste, desde que iniciaste el programa, los mismos mexicanos Fulbright de tu generación, te deja una red de amigos, de contactos profesionales. Me parece que eso es muy bueno. ¿Sabes si hay eventos en México como de becarios Fulbright? O sea, si hay como digamos, hay como eventos institucionales para darles promoción a este tipo de networking en México. Sí, me parece que sí. La verdad, como todavía me Sí, falta un rato, sí, no estoy claro. tan segura de eso, pero me parece que sí hay como Fulbright alumna y cosas así. Perfecto. Incluso, de pronto, si tú necesitas otra cosa como ventaja que es mientras estás y te gradúas, hay una página a la que después tienes acceso una vez que eres Fulbright, en la que es un directorio de todos los Fulbright de diferentes países. Entonces, de pronto a mí me ha tocado gente que me contacta, que me dice, Eso está oye, soy padrísimo. Fulbright de Austria y voy a ir a Nueva York, sabrás de algún lugar en el que me pueda quedar. Entonces, pues igual si tú vas a otro lado, puedes contactar a gente que pues de antemano ya sabes que es confiable, como para que Claro, pues encontrar un lugar donde quedarte o consejos o alguna cosa. Entonces, eso es bueno. eso está buenísimo. Andy, ¿quisieras complementar algo? Sí, pues en México creo que también hay una red como se llaman Fulbright Alumni Association o algo así. Y por ejemplo, en la de Massachusetts sí hacen un chorro de eventos. Específicamente aquí en Boston
siempre hay como cóctel, bueno, había, ¿no? Cuando había bares, pero bueno, Ahorita ya no. Sí, había no, como no. drinks, y así. Y lo bueno es que, por ejemplo, no sé, tú necesitas llegar a una persona porque quieres traerlo a una conferencia, o quieres pedirle trabajo, o quieres, no sé, ¿no? Una carta de Sí. recomendación o así. Y entonces puedes ver quién, o sea, le escribes y le dices, como dice Ale, así, hola, yo también soy Fulbright, no seas malo, échame la mano, ¿no? Y ya. Sí Eso está tienen una buenísimo. fuerte. Sí. Está perfecto. Digamos, ya estamos sobre el tiempo, entonces me gustaría ya concluir con el webinar y una pregunta a cada uno, tanto Ale para Andy, es ¿qué les ha dejado esta experiencia de ser Fulbright? Y si ustedes vieran a Ale de 20 años, a Andy de 20 también, que quieren aplicar a Fulbright, ¿ustedes qué consejos digamos, muy prácticos les podrían dar para que preparen una buena aplicación pensando en aplicar a Fulbright? Estas dos cosas, ¿qué les ha dejado esta experiencia de ser Fulbright? Y segundo, ¿qué consejo darían especialmente para nuestros participantes de este webinar, qué consejo les darían para tener una buena aplicación a esta beca que es muy buena? No sé si Ale quisiera empezar. Sí, pues en términos de qué me dejaba, ha sido una gran experiencia. Definitivamente desde el día uno que yo empecé a interactuar con Comexus, que yo empecé con lo de que me fui a una estancia de investigación a Cornell, hasta ahorita ha sido una gran experiencia. Yo estoy muy agradecida con Comexus porque ha sido un seguimiento muy, muy, muy bueno. Y yo al principio de mi programa, la verdad es que sí la sufrí mucho y ellos siempre estaban ahí como que al pendiente de cómo vas. Mi asesora, que ya ahorita no está en Comexus, pero pues yo creo que los que se han quedado en Comexus siguen de ese seguimiento a ti como persona, ¿no? Eh, y pues te abre la puerta, ¿no? De una oportunidad de hacer un programa de doctorado en una universidad, Ivy League, con chavos que son súper, súper inteligentes. La verdad estoy muy agradecida. Ha sido una gran experiencia de vida. Ahora, ¿qué diría? Pues lo primero sería infórmate, ¿no? Yo creo que el hecho de que ya estén asistiendo a este webinar, yo la verdad no lo hice, ¿no? Tal vez hay cosas que ahora yo digo, no hubiera hecho de esto diferente, a lo mejor me hubiera preparado más para el GRE, hubiera buscado otras cosas, pero bueno, ya. Entonces sí, como que Ya estás primero, en ya, Colombia ya, ya, estudiando tu PhD, pues ¿no? sí, pero, ¿No? pero tal vez hubiera sido más fácil, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Este, pero sí, primero sí es súper importante informarse, ¿no? Entre antes empieces mejor, porque mejores decisiones puedes tomar en cuanto a qué vas a hacer. Yo ya como historia muy personal, yo no sabía que quería dedicarme a la academia. De haberlo sabido antes en la universidad, me hubiera involucrado más en temas de research desde la licenciatura, pero pues no. Entonces, sí, el primer paso es infórmate. Qué bueno que están en este webinar. Busquen respuestas, manden correos a gente de Comexus. Yo conozco a otros Fulbright y creo que todos o la mayoría somos accesibles en que si nos contactan, pues tratas de ayudar a las personas porque algún día tú estuviste en ese lugar en el que Claro. no sabías ni por dónde o cómo, entonces, pues es informarse, preguntar a otras gentes, tratar de buscar ayuda. Perfecto. Entonces, básicamente dices informarse a las personas que... Informarte para después empezar a prepararte. Buenísimo. Y el último punto sería como no tengas miedo a aplicar a estas cosas, porque yo, pues sí sabía que existía Fulbright, pero para mí Fulbright era como, wow, para gente que era Sí. súper dotada o de otro planeta. Pues yo nunca me imaginé estar aplicando a Fulbright y qué bueno que hace muchos años, que 4 o 5 años, 5 años, 6 años, alguien me dijo, no, ¿cómo no? Sí puedes aplicar, vas a ver que sí te lo dan. Entonces, como que confía en ti y a pesar de que se oye difícil, pues anímate y aplica, porque pues igual el no ya lo tienes, ¿no? Ya nada más vas por Claro. el sí. Yo conozco la historia de Ale y la verdad es sorprendente. Es una chava que desde Gracias. muy chica le ha echado muchísimas ganas a la escuela y digo, nada le han regalado a Ale. Entonces, sí la conozco muy bien y se dice que esto de tirarle alto siempre ha sido una cosa muy presente en su vida. Gracias, Dios. Andy, ¿quisieras comentar algo en cuanto a cómo fue tu experiencia Fulbright y algunos de los consejos que les darías a nuestros participantes? Eh, bueno, mi consejo no solo o sea, si ya van a empezar este proceso de aplicación a Fulbright es porque van a empezar el proceso de aplicación a la maestría, ¿no?
Y bueno, o sea, a mí, o sea, yo soy Fulbright y estoy en Harvard, ¿no? Que suena así como, wow, qué chido. El Pero la realidad sueño, es que es el sueño, Andy. todos somos personas. O sea, yo he visto la gente que está aquí, incluso los PhD en ciencias, tengo amigos que son como PhD en física y en biología y así, que yo digo, wow, ¿no? Yo soy una ordinaria maestra en políticas públicas, pero la verdad es que, o sea, tú ves a todas esas personas y son personas, o sea, no nacieron superdotadas, no nacieron siendo inteligentes, siendo brillantes, sabiendo que se iban a ir, sus papás no son, no sé, profesor en Harvard como para que ellos ya sea automático que vayan. O sea, todas las personas que tú ves que están como en esos lugares son personas y tienen errores y tienen los mismos miedos que tú tuviste, o sea, que tú estás teniendo y tienen como el mismo proceso. Y entonces creo que lo importante es, punto número uno, darte cuenta que las instituciones son personas, las personas son personas. Y si le escribes a alguien, o sea, si me escribes a mí, oye, la neta necesito ayuda, no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? O sea, quiero irme, pero no tengo ni idea de qué estoy haciendo, ni... Es súper válido, o sea, la mayoría de las personas que se están yendo no tienen idea porque, y las personas que más vale la pena apoyar son las personas que no tienen como esa guía de que alguien que les está jalando, que ya tienen como el know-how de cómo aplicar. Y entonces es súper válido decir, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué es el GRE, no tengo ni idea de cuánto paga la beca, no sé nada, o sea, por favor ayúdame. Y creo que quitarte el miedo de mandar esos mails, quitarte el miedo de escribirle a la institución y decirle, ¿sabes qué? No tengo esta pregunta o así. Creo que esa es la parte más importante. O sea, de quitarle, desmitificar las cosas y darte cuenta que tú lo puedes hacer, pero no es como automático, ¿no? O sea, que tienes Claro. que seguir una serie de pasos, te lo tienes que plantear, tienes que decir, yo estoy aquí, lo que quiero hacer está acá y realmente tengo estas debilidades, tengo estas cosas, o sea, tengo esto bueno, tengo esto malo, tengo que como ponerle cosas más fuertes a esto y ya, o sea, pero como dice Ale, o sea, toma la decisión y te avientas. Y si no te aceptan, pues ya no te habían aceptado antes. O sea, como dicen, no, ya lo tenías, ¿no? O sea, no te ibas a ir ya. Y ya, y si no te aceptan, alguien preguntaba que si puedes volver a aplicar. Sí, por supuesto puedes volver a aplicar y hasta se ve bien que vuelvas a aplicar porque les estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero tanto esto que volví a aplicar este año, ¿no? Entonces creo que sí, lo más importante es quitarte el miedo de todo Buenísimo. y darte cuenta que vas a tener un buen de atropellos en el camino, o sea, y es normal. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ale y Andy, por su participación en este webinar. Como bien lo decía Andy y también un poco lo que comentaba Alejandra, creo que esto empieza con una decisión, o sea, el llegar a ser becaria Fulbright empieza con una decisión y esa decisión es pues, soñarle alto, ¿no? Querer hacer esto. Entonces, digamos, este webinar es un poco también para informarlos, sí, pero también para motivarlos a dar ese primer paso que usualmente es el más difícil, creerse que estas oportunidades, pues Andrea tuvo dudas, Alejandra tuvo dudas, pero se aventaron y creo que ese es el primer paso y esperamos que de este webinar hayan sacado también esa parte, esa motivación. Entonces, nada más agradecerles por su asistencia a este webinar. Si quieren saber más sobre posteriores webinars, sobre aplicaciones y demás, pues nos pueden seguir en las redes sociales de Mi Camino a Harvard, en Facebook, en Instagram, y ahí estaremos también publicando muchísima información de interés para ustedes. Y nada, es con la intención de ayudarlos. Si también tuvieran preguntas más particulares, tanto para Alejandra como para Andrea, en nuestras redes sociales vamos a estar publicando sus contactos por si les quisieran escribir. Y nada más que agradecerles su asistencia el día de hoy. Esperamos les haya sido de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, Alejandra, Andrea, por esto, ahorita que están en Estados Unidos con el tema del COVID. Esperemos que estén muy bien. También esperemos que los participantes estén muy bien ahorita con este tema. Y bueno, los vemos en el siguiente webinar y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Gio, por organizarlo y por la invitación. Es una gran iniciativa. Ojalá que hubiera existido esto cuando yo estaba viendo qué onda, porque si no tenía ni idea. Ahorita que y te vas enterando de las diferentes historias, dices, chill, hubiera hecho esto. Yo, por ejemplo, no sabía de Magosh, me parece que es muy bueno, pero bueno. Muchísimas gracias, Ali. Muchísimas gracias, Andy. Okay. Un Gracias, gusto. Ale, gracias, Gio. Saludos.